Buenas noches. Como todos los días jueves a las 21 horas, estamos en Aquí y Ahora Salud. Vamos a iniciar en el día de hoy un ciclo sobre urología. Por eso hemos invitado a dos reconocidos profesionales urólogos, especialistas de nuestro medio, doctor Gustavo Ballarino. Muchas gracias a los dos Gustavos de haber aceptado la invitación. El doctor Gustavo Ballarino es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hizo su residencia en el Hospital Ferroviario de dicha ciudad, hizo un posgrado en Inglaterra de especialización en los años 1991-1992 y actualmente trabaja en el Departamento de Urología de la Clínica Cruz Azul. El doctor Gustavo Caldelari, también egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ha hecho su residencia en el viejo Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba, trabaja en la Fundación Ulton en Urolit, Córdoba, y se desempeña también en el servicio de urología del Sanatorio San Justo de nuestra ciudad y en el Hospital J.B. Iturraspe. Bueno, vamos a empezar por los más jóvenes. Decinos, Gustavo, para la audiencia, en términos simples y entendibles, ¿qué es la urología? ¿Qué tipos de enfermo ve? Y después le vamos a preguntar al doctor Ballarino que nos haga una breve reseña de la anatomía y de la función del árbol urinario. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí compartiendo. Vamos a ver si podemos acercar un poco algunos y desmitificar algunos de esos miedos que tiene la gente en lo que es la especialidad. Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante porque esto va dirigido a nuestra comunidad con dos intenciones. Primero, un poco de la educación de la salud, es decir, uno siempre dice que aquel que sabe un poco de medicina, qué es lo que tiene que hacer, tiene más chance de estar sano. Y segundo, de que realmente que hoy, por suerte, gracias a la venida de gente como ustedes, con especialidades, residencia y experiencia, casi podemos solucionar el 90-95% de todas las patologías acá en nuestra ciudad sin tener que viajar como era en otras épocas, a ciudades más importantes. Es así, sí, es así. Bueno, la urología es la rama de la medicina que estudia, diagnostica, trata patologías del árbol urinario, ya sea en el hombre o en la mujer. Y específicamente la patología de índole sexual en el hombre. De todas las edades, tanto sea hombre o mujer, y de todas las edades en cuanto a lo que es sexo en el hombre. Muy bien, ha quedado muy claro. Gustavo, el otro Gustavo. Sí. ¿Cuál es la anatomía del árbol urinario, así en dos palabras, y cómo funciona? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por la invitación. No, agradecidos somos nosotros. La anatomía, empezando de lo más distal, está el riñón, los dos uréteres que conectan el riñón con la vejiga y la uretra, que es el conducto por donde se elimina en el hombre la orina y cuando se eyacula el semen al exterior. Perfecto. También el aparato genital, que es la próstata. Si bien la próstata es un problema, todos los hombres nos preguntan cuando vamos a la cancha de fútbol y che, vos que el tema de la próstata. Sí, sí. La próstata es un órgano que pertenece al aparato genital masculino, pero que trae repercusiones en el aparato urinario. Es decir, que cuando se agranda, cuando comienza a dar síntomas, tenemos dificultad para orinar, entonces repercute en el aparato urinario, pero pertenece al aparato genital, es la productora del líquido seminal, del semen. Y luego tenemos los testículos, los conductos deferentes, que ahora mucha gente consulta por la vasectomía, que la vasectomía justamente es ligar, seccionar los conductos deferentes para que los espermatozoides
no salgan con el semen y fecundicen, es un método anticonceptivo. Y el pene, que también tiene sus patologías, sus enfermedades, eso es más o menos el aparato genital. Perfecto. Y la función que tiene el aparato urinario es la producción de orina, que es el riñón. Son dos filtros que filtran grandes volúmenes de sangre por minuto y donde se eliminan una serie de desechos a través de la orina. Bien, creo que si la audiencia recuerda y nos sigue jueves a jueves, nosotros desde hace un tiempito tenemos un ciclo de enfermedades nefrológicas que es el primer jueves de cada mes. Y ahora le vamos a agregar con los especialistas en urología el segundo jueves de cada mes vamos a hablar y vamos a hacer un ciclo hasta que serán 2 o 3 jueves o más si hace falta, hasta agotar, digamos, todas las novedades, todas las enfermedades del aparato urinario y su diagnóstico y su tratamiento. Bien, Gustavo Caldelari, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de la consulta urológica que tenés vos en el sanatorio, en el hospital, en Córdoba? ¿Cómo es lo más frecuente? Por supuesto que se dividen, depende del sexo y depende de las edades. Lo más común son patologías o chequeos prostáticos, infecciones urinarias y cólicos renales. Bien. Esas son los más por frecuentes. Lejos lo más frecuente. Perfecto. Muy bien. En esto de la consulta yo suelo decir, digamos, repitiendo un viejo proverbio español que tiene la idea de concientizar al hombre y darle el mensaje de la prevención, que es uno de los fines de este programa. Después de los 50 has de meter el dedo para no meter la pata. Es así. Con el famoso tacto rectal, que muchos hombres somos un poco remisos a eso, pero hay que hacerlo, porque alguna gente dice, total, yo ya me hice el análisis. El análisis solo no alcanza, ¿no? Así que bueno, para la audiencia masculina, si quieren hacer bien las cosas, hay que hacer el examen prostático, es decir, el tacto rectal y el análisis, y por lo menos las dos cosas. Bien, entonces dijimos, y para que la audiencia recuerde, que los más frecuentes es problemas prostáticos, la infección urinaria y los cólicos, los cálculos en el riñón. Perfecto. Ahora, Gustavo Ballarino, me imagino, como todas las ramas de la medicina, todas las especialidades de la medicina, hay métodos para estudiar al paciente con alguna dolencia urológica. ¿Cuáles son esos métodos? ¿Son distintos a las de otras especialidades? ¿Hay cosas nuevas? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se estudia un paciente con una presunta afectación urológica? Bueno, es muy buena la pregunta, porque acá hay que aclarar que, como toda la medicina, sigue siendo soberana la clínica. Es muy importante el interrogatorio, escucharlo, preguntarle al paciente como primer paso. Luego el examen físico, los antecedentes familiares del paciente son muy importantes, y el examen físico. En eso la medicina, por más que tengamos toda la tecnología, y cada vez está más disponible, es decir, equipos que antes decíamos están en Buenos Aires o están en Nueva York, hoy los tenemos en San Francisco también, pero primero está el interrogatorio, mirarlo, tocarlo al paciente, examinarlo, y luego ir a los métodos complementarios. Bueno, perfecto, eso no hace más que enfatizar, y yo me pongo contento porque esto yo lo digo en cada programa, será como no vamos a decir viejo, sino antiguo clínico, de que la clínica es soberana y que realmente, es decir, todo
paciente debe pasar inexorablemente por un buen interrogatorio, por un buen examen físico, que ya el paciente, bien digo, con un buen examen clínico, un buen interrogatorio, el médico experimentado ya más o menos lo encasilla y puede estar haciendo hasta un diagnóstico presuntivo, sin llegar a la parte de estudios complementarios. Sin querer decir que los estudios complementarios no son importantes. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Son complementarios, no son primarios. No son prioritarios. No llega el paciente y primero hay que hacerle la ecografía, la tomografía y después vemos qué tiene. Claro. Eso tiene que quedar muy claro. Lo que es importante es examinarlo, es lo básico. Sí. El guante, el dedo, como mencionabas, es muy importante. Bien. Luego viene lo otro, lo accesorio, lo auxiliar, lo que te ayuda, que es una ecografía, que es lo que tenemos, radiología, la radiología convencional, la radiología con medios de contraste, tomografía, resonancia, son elementos que para distintas enfermedades dan una utilidad diferente, ¿no? Hay métodos que son muy buenos para una enfermedad pero no para otra. Entonces la gente a veces se confunde, cree que porque el nombre es más complejo, sirve para, es lo máximo, y no, hay cosas que sí y hay cosas que no sirven. Lo veía así medio de perfil, que Gustavo Calderari se estaba medio saliendo de la vaina porque quería creo que decir algo. No, básicamente es eso. Uno cuando hace un interrogatorio, un examen físico, complementa un diagnóstico que tiene o que ha elucubrado en función a lo que ha visto primariamente para justamente complementar y afirmar el diagnóstico. Tenés más certeza de la enfermedad. Claro. ¿Sí? Como se sabía decir en la vieja clínica, si uno no sabe lo que busca, no interpreta no entiende lo que encuentra. Así que uno, es decir, pedir el estudio pero con una orientación clínica. Exacto. Eso es muy importante, ¿no? Así que, es decir, y eso creo que también lo que vos dijiste, Gustavo Ballarino, es importante para la audiencia, de que muchas veces los estudios son, como su nombre lo dice, complementarios, que un estudio no invalida al otro y que con un estudio solamente a veces no es necesario, porque la gente por ahí dice, oye, doctor, me está haciendo tantos estudios, al final, ¿por qué no me hace uno que sirva para todo? Y no hay uno que sirva para todo, creo que en ninguna especialidad. Entonces por eso son complementarios. Y yo suelo decir también un poco como que el estudio diagnóstico del paciente es como una escalera que uno tiene que ir de peldaño en peldaño. Y uno suele decir en forma gráfica, uno se pone primero la ropa interior y después la corbata. Entonces en esto es un poco lo mismo. A lo mejor no podemos pedir, no sé, un estudio de alto costo como puede ser una resonancia si no le hiciste antes una ecografía. Exacto, digo, ¿no? Y no se puede pedir una ecografía si antes no se lo hizo el paciente. Perfecto, sí, eso está Lo que yo muy quería claro. aclarar que hay conceptos que son claros y que a veces la gente no los conoce. Y es que, por ejemplo, en lo que se hablaba recién de la próstata, no existe un método diagnóstico por imágenes que pueda diagnosticar un tumor prostático. Claro. Entonces, a veces la gente dice, no, porque a mí me hicieron la ecografía. Sí, la ecografía eso ayuda lo escuchaba al mapeo, en el consultorio. por ejemplo, ayuda a ver a dónde vamos a dirigir la aguja, pero ningún método diagnostica un tumor prostático por imagen. Por eso hay que todavía hacer biopsias. Si fuera así, no se harían las biopsias. Claro. Y antes de la biopsia, el dedo. El examen y el antígeno. Y el antígeno es prostático. mucho más sensible y más específico que el dedo. El dedo tiene un 15% de especificidad. Pero son complementarios, ¿no? Son complementarios. Nos ubica con muy raros casos el antígeno es normal y el dedo es positivo, uno toca un nódulo. Claro. Pero bueno, eso sería ya entrar más en lo que es. Perfecto, sí. Bueno, lo vamos a dejar para su momento en donde ustedes nos van a enseñar, digamos, y nos van a hablar de la patología prostática benigna, maligna. Bueno, entonces, hemos hablado de qué es la urología. Se ha hecho una breve, digamos, referencia anatómica y fisiología del árbol urinario, que es muy probable que la habilidad de nuestros camarógrafos adjunten
a las explicaciones del doctor Ballarino con alguna imagen, que la audiencia lo va a agradecer, los motivos más frecuentes de consulta, los métodos de estudio, ya sean los clásicos de la clínica y los métodos complementarios. Entre los métodos complementarios, ya desde hace unos años, que creo que en algún momento, no sé si aquí en cámara o fuera de cámara, cuando estuvimos reunidos para preparar un poco el programa, se habló algo de la urodinamia, que es algo muy específico del urólogo, indudablemente, ¿no? Que es otro método que ayuda al diagnóstico en urología. Y después, antes de entrar a una patología definida, como puede ser la próstata, el cálculo del riñón, la infección urinaria, la vejiga neurogénica, que la impotencia sexual, que también es tributario del urólogo, ¿no es cierto?, o algún método de tipo anticonceptivo como la vasectomía. Vamos a hablar también en el curso de estos ciclos de cuáles son los reales avances en la urología moderna, urología 2014, para llamarla de alguna forma, y también algún mensaje con la idea de la prevención en la urología, qué hay que hacer para tratar de no enfermar el árbol urinario y qué hay que hacer para, si ya está enfermo, hacer el diagnóstico lo más precoz posible para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Vamos al primer corte. Bueno, vamos a comenzar con el segundo bloque, y en este segundo bloque los especialistas convocados nos van a hablar de una de las causas frecuentes de la consulta del urólogo, que es la patología prostática. Así que, bueno, los escuchamos. Gustavo Ballarino ya describió lo que es la próstata. Está situada debajo de la vejiga, como abrazando a la uretra. Entonces, es muy común, se habla de que de un 85 a un 90% de los hombres, después de los 50 años, tiene un crecimiento en mayor o menor medida de la glándula prostática. Eso trae aparejados ciertos problemas en la micción. Es decir, el paciente consulta muchas veces por un chorro débil, fino, entrecortado, bífido, es decir, que sale un chorro para un lado y otro chorro para el otro, se levanta mucho de noche, le arde, a veces sangra. Como en regadera, sabíamos decir. También, como en regadera. Hay que orinar sentados muchas veces. Entonces, eso es una consulta muy, muy común que nosotros vemos a diario. Entonces, ahí donde tenemos que abocarnos nosotros a ver si, primeramente, el crecimiento es benigno o maligno, ¿sí? Puede que una próstata pequeña de mucha sintomatología y no sea maligna, y ese es el gran miedo de la consulta muchas veces. Pedimos estudios complementarios, por supuesto, como dijimos, examen físico, y llegamos, digamos, a la consulta, al diagnóstico de hiperplasia prostática benigna o tumor maligno de próstata, que por separado cada uno tiene su tratamiento específico. Que yo te diría, Gustavo, que vos sos especialista en lo que es cirugía prostática, hables de... El tumor maligno más frecuente del hombre es el cáncer de próstata. Y por eso lo que es importante es realizar un diagnóstico precoz a fin de poder instaurar en forma inmediata una terapéutica, un tratamiento potencialmente curativo. Los tratamientos curativos van desde la cirugía en sus diversas formas, la cirugía convencional abierta o la videolaparoscópica, y ahora también en algunos centros del país robótica. Y la radioterapia, también en sus distintas formas, en intersticial o se colocan semillas radioactivas dentro de la próstata, en un método invasivo, como la radioterapia externa, la intensidad modulada y distinta o tridimensional. Bien.
son las opciones, pero es el tumor más frecuente y por eso a veces insistimos que es importante la consulta precoz, porque los síntomas, como explicaba Gustavo, a veces son los mismos. Generalmente cuando tenemos síntomas importantes o cuando nosotros realizamos un examen y nos tocamos un nódulo prostático, generalmente llegamos tarde. Por eso lo importante es diagnosticarlo cuando el paciente no tiene síntomas. Bien. Y concurre por motus propio al consultorio. Bien. ¿Por qué no nos decís, Gustavo, con la solicitud del antígeno prostático específico? Porque eso uno como clínico a veces ha visto que se omite a veces decirle al paciente de que tiene que tener 2 o 3 digamos precauciones para antes de hacerse el análisis, ¿no es cierto? Exactamente. Por los falsos positivos. Hay que dejar en claro una cosa: el antígeno prostático específico se llama específico porque es un marcador de la próstata, no es específico del cáncer de próstata, o sea, habla de agresión tumoral, de agresión prostática, perdón, no de agresión tumoral específica. Claro. Entonces hay muchas cosas que pueden elevar el antígeno prostático y cosas banales que son de todos los días, entonces hay que tener una serie de precauciones previas a un análisis. Por ejemplo, un tacto rectal puede elevar el antígeno prostático. Una relación sexual puede elevar el antígeno prostático. La dieta, los picantes, por ejemplo, el alcohol lo puede elevar. Entonces hay que tener una serie de precauciones 72 horas antes de tomar la muestra en ese sentido. Básicamente, dieta, relaciones sexuales, nada que implique presión sobre la próstata, como puede ser un tacto rectal o pedalear mucho en bicicleta o caballo, ese tipo de cosas. No exponerse a altas temperaturas. Y bueno, básicamente bueno, está bien, pero creo que es muy importante está eso. Muy claro lo que dijo Gustavo, pero algo anecdótico, se descubre el antígeno prostático porque se buscaba en la década del 70 alguna proteína, algo específico del líquido seminal para detectar víctimas de violación en hombres vasectomizados. En el primer mundo, el método anticonceptivo más utilizado es la vasectomía, es la esterilización del hombre. El hombre que va a violar a una mujer no se pueden extraer espermatozoides para hacer un ADN. Entonces buscaba, y ahí se encuentra que en el semen había esta proteína, que cuando el hombre eyacula se genera un coágulo y esta proteína lo licúa para que se produzca la fertilización. Descubren esta proteína y ahí ven que cuando se rompe la arquitectura, se vuelca esta proteína a la sangre y eso es lo que detectamos como niveles elevados. Y está elevada en la prostatitis, en la hipertrofia benigna, como dijo Gustavo, y en el cáncer. Más en el cáncer, pero es un marcador prostático, no tumoral. Bueno, eso es muy importante para que desde el punto de vista que uno siempre dice de aquí de la pantalla, es decir, ocuparse, en este caso de la enfermedad de la próstata, no preocuparse, en el sentido de que no todo aumento del antígeno prostático inexorablemente es un cáncer de próstata. Por eso es importantísimo la consulta con el clínico de cabecera, con el urólogo y tener presente cuando se va a hacer el análisis esas 3 o 4 cosas que dijo el doctor Calderari para tener presente para no dar falsos resultados positivos. Bueno, continuemos con la patología prostática. Es importante, ya que estamos con el tema de antígeno prostático, la edad en la que vamos a realizar el estudio. Este año se entregó la Sociedad Argentina de Urología un consenso intersociedades sobre diagnóstico de cáncer diagnóstico de enfermedad prostática y se estipula que los controles se deben realizar a partir de los 55 años de edad y hasta los 69 años. Se ha cortado un poquito, es decir, la evaluación del paciente presintomático, el paciente que no tiene ningún síntoma y dice voy a hacerme un control. Importante. Y salvo aquellas personas que tienen antecedentes personales positivos como padre o un hermano o un tío fallecido de cáncer o que tenga cáncer de próstata, se aconseja comenzar a los 45 años a realizar este control, que incluso se puede hacer bianual si el antígeno, el nivel de antígeno es bajo. Bien.
En bianual también. Yo había leído... Si el paciente no tiene 10 años de expectativa de vida, no se aconseja realizar. Es decir, bien. Si viene un paciente de 70 años con 2 infartos, claro. obeso, con... Sí, sí. No es pan vascular, no va a prolongar la vida. Es muy criterioso, me parece, ese concepto. Yo había leído, pero claro, acá no hay muchos pacientes de raza negra, pero como que en la raza negra se decía en una época, cuando se decía de empezar en los de la raza blanca a los 50, se decía a los 45. Hay un tema. ¿Hay algo de eso? En Estados Unidos, sí, que es donde hay más estudios, donde más raza, población, de raza negra. África, pero sí, sí, estudios así serios, multicéntricos, sí, randomizados ahí allá. Ellos tienen tumores más agresivos, la raza negra, claro, y generalmente se diagnostican en estadios más avanzados. Ajá. También la población negra tiene menos acceso a la salud que la población blanca en Estados Unidos. Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque parcializa los resultados, pero sí. Se decía un poco, me acuerdo en el artículo, era como que igualaba el que tenía antecedentes familiares de cáncer de próstata, igual como si fuera de raza negra, es decir, 5 años antes. Hay algo muy curioso, en los japoneses tienen, los asiáticos tienen baja incidencia, pero cuando se migran a los Estados Unidos, sí, después de 1 o 2 generaciones tienen la misma incidencia que los blancos. Los blancos y los nórdicos son los que más, probablemente por un problema de luz ultravioleta, no se sabe, pero se cree que ellos son los que más tienen incidencia. Los japoneses tienen la igual incidencia, la segunda generación o tercera en Estados Unidos, probablemente por la alimentación, rica en grasas. Sí, porque hay algunos que le dan alguna importancia al tema de la grasa, algún creo que era oligoelementos, no sé si era para prevenir. Sí, que se decía. La licopeno, la dieta del Mediterráneo, pero se debe, esto es importante, viene el paciente de 75 años a consultar qué tiene que hacer para prevenir el cáncer de próstata. Comenzar a los 15 años con una dieta equilibrada, con una dieta del Mediterráneo. Y otra cosa, se le atribuía, no sé si eran los japoneses o los chinos me parece que es el que tomaban té verde, por los antioxidantes. Y después a esto de lo de la edad, yo había leído un artículo cuando, no sé si era estudiante o era médico recién recibido, que se habían hecho estudios anatomopatológicos de próstata en gente que había fallecido de otra cosa, de gente de 75 años, de 75 para arriba, de 75 a 85 años, me acuerdo. Y en un porcentaje elevado se encontraba cáncer de próstata in situ, pero en un alto porcentaje. En Europa es donde más se hizo un estudio grande, a gran escala, y se tomaron, como vos decís, todos los pacientes muertos y se les realizaron, por cualquier causa, y se les realizaron autopsias. Se determinó que más o menos había entre un 40% y un 80%, dependiendo de la edad, es decir, entre los 40 años y los 80 más o menos. Se estipula que una persona de 70, en las personas de 70 años, el 70% tiene un foco de adenocarcinoma. No lo vamos a investigar ese paciente, dijimos que hasta los 69. Está bien. Ellos luego se fueron a ver cuántos pacientes habían tenido síntomas, es decir, una vez que tuvieron las autopsias, determinaron que globalmente un 40% era la cifra de pacientes con cáncer de próstata. Fueron a las historias clínicas a ver si alguna vez habían ido esos pacientes a consultar. Solo el 8%, el 10% había consultado por síntomas en alguna oportunidad. Entonces luego fueron a los registros a ver cuántos de esos murieron de cáncer. Solo el 3%. Es decir, que el paciente que nosotros vemos que muere de cáncer de próstata es la punta del iceberg. Hay una gran masa de hombres con cáncer que no tienen síntomas. Claro, que la historia natural de... Exacto, y la gran discusión que hay hoy es hacer screening. El screening sería el catastro, la palabra, el análisis de pacientes sanos. Los europeos lo hicieron a gran escala también, cuyo objetivo siempre es disminuir la mortalidad. Y ellos, una vez que hicieron exámenes y luego biopsias,
detectaron que había que tratar más de 1.500 pacientes, es decir, había que realizarle el antígeno y el examen rectal a 1.000 y pico, 1.500 pacientes. Se necesitaban operar 48, casi 50 pacientes para salvar una vida. Es decir, que se sobrediagnostica y se sobreindica mucho para salvar muy pocas vidas. Claro, porque la medicina europea, que esos generalmente son bastante más conservadores, en muchos no hacen el screening del cáncer de próstata. Inclusive yo había leído un poco que como que se pacta con el paciente y se le dice los pros y los contras, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, perfecto. Nos enseña que vayamos al segundo corte. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Comenzamos el tercer bloque y continuaremos hablando sobre patología prostática. Así que, Gustavo, el que está más cerca. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata. Bien. Cuando un paciente llega a la consulta, lo examinamos y sospechamos a través de los antecedentes referidos y un tacto que puede ser una glándula pétrea, nodular, pétrea dura, podríamos decir. Pedimos estudios y encontramos un antígeno elevado. Para hacer un diagnóstico oportuno, pedimos una biopsia prostática. Normalmente hoy por hoy se están haciendo ecodirigidas, o sea, nos ayuda el ecógrafo y disparamos una aguja muy finita a través del recto, donde tomamos varias muestras de la próstata y las mandamos al patólogo para que la analice. Ahí nos puede dar positivo si es maligno, negativo si la aguja pasó lejos del tumor o no hay tumor. Y nos pueden quedar algunas dudas donde el antígeno continúa siendo elevado, donde el tacto rectal sigue siendo sospechoso. Entonces hoy tenemos una ayuda más de la tecnología donde nos define un poco ese cuadro que, hablando de los avances de la medicina, es una resonancia magnética, es una resonancia que es especial, se llama multiparamétrica con espectroscopía. Capta un medio de contraste especial que pinta la zona tumoral si es que la hay. Entonces, con esa imagen, cuando se deba repetir la biopsia, los disparos van a esa imagen estrictamente. Entonces, eso ya nos confirmaría, tiene una confirmación de 98%, o sea, se suma la resonancia junto con una biopsia guiada, ¿no es cierto? Perfecto. También, como desde esta tribuna siempre valoramos la clínica, como dijimos en los bloques anteriores, esto es realmente un avance, pero que también quede claro para la audiencia que es para casos muy puntuales, sí, sin duda, ¿cierto? Sin duda, es como decía anteriormente, casos sospechosos con biopsias negativas. Ahí es donde recién se pide este estudio, o sea, es de tercera línea. De tercera línea. Bueno, eso es muy importante, digamos, para que el paciente no vaya al urólogo y le solicite la última tecnología, porque esa última tecnología es para casos, como dijo el doctor, muy puntuales. Gustavo, que lo tengo más lejos. No hablemos de edades porque pierdo. Bueno, no, por eso vamos a hablar de distancia. No, pierdo yo también si hablamos de edad. Está bien. ¿Qué nos podés decir, ya sea de la patología maligna o de la patología benigna de próstata que no hemos dicho? Lo maligno está bastante completo. Lo benigno es el paciente que, como dijo Gustavo, viene con síntomas obstructivos, es decir, chorro fino, chorro lento, chorro débil. El examen rectal nos orienta. Si nosotros hacemos un tacto y no tiene nódulo, no vayamos a lo peor, pero sí en el tamaño. Si bien el tamaño no está relacionado con el grado de obstrucción, es decir, hay pacientes que pueden tener la próstata grande como un pomelo y orinar muy bien, y pacientes con el tamaño de una nuez y orinar muy mal, y luego van a
una cirugía a esos pacientes, el tamaño no está relacionado, pero nos orienta cuando nosotros lo vayamos a operar al paciente para decidir la técnica quirúrgica que vamos a usar. Elementos que nos ayudan mucho son la uroflujometría que mencionaba antes, pertenece dentro de lo que es la urodinamia. La urodinamia es el estudio de los fluidos urinarios, y este es un método que estudia la fuerza, la potencia del chorro urinario y nos da una idea de la obstrucción, si hay o no hay, y es un método no invasivo porque el paciente orina en un inodoro que va conectado a la computadora, es computarizado y ella luego analiza todos los parámetros. Y si tenemos aún dudas, bueno, el laboratorio nos va a ayudar y una ecografía, en este caso es importante para ver si la próstata cuando obstruye desestabiliza la vejiga y dilata los riñones. Esa es una complicación que tenemos que tratar de evitar, no dejar que llegar a esa situación porque produce insuficiencia renal, es decir, los riñones dejan de filtrar la sangre y el paciente termina en diálisis. Entonces, evaluar en una ecografía abdominal cómo están los riñones y el residuo, lo más importante para nosotros cuando se hace una ecografía, la gente cree que es el tamaño de la próstata y no, lo más importante es si el paciente vacía bien o no la vejiga, otro signo de obstrucción, porque la orina estancada, orina infectada, favorece la desestabilización de la vejiga, eso luego hace que por más que operemos al paciente le cueste recuperarse en el postoperatorio, queda con incontinencia, con retención o con urgencia miccional. Bien, esta es una observación mía o una duda mía, uno tiene tantas dudas porque no sabe nada, tiene muchas dudas. Yo recordaba que uno se pone mayorcito y memorioso y anecdótico, que en la década del 70 yo veía como clínico que se operaba mucho el adenoma de próstata e inclusive en una época hasta lo operaban los cirujanos generales cuando no había tantos urólogos en los lugares relativamente chicos como era el nuestro en aquella época, y que desde hace unos años, yo diría de la década del 90, la aparición de algunos fármacos, es decir, medicación por vía oral, ha disminuido la cirugía o la ha postergado. ¿Cómo es el concepto de ustedes que son los que saben? Si me permitís, Gustavo, yo viví las dos épocas. Bien. Qué viejo que estoy. También. Estos temas me tiran en contra. Sí. Cuando yo empecé la residencia, había algún descongestivo prostático que probablemente vos estés pensando en eso, en la década del 70. Sí. El Cernilton, Prostacure. Eran marcas comerciales. Sí. Eran descongestivos que no tienen a veces un estudio que asegure que tienen efecto que tienen más que un efecto placebo. Como la jalea real. Claro, más o menos, pero bueno, era lo único que había. Había algunos pacientes le hacía efecto placebo y andaban bien. Entonces, paciente con síntomas se operaba. Luego, yo recuerdo que cuando en el año 92 completo mi formación en Inglaterra, allá se usaba la indoramina, que era un alfa bloqueante. Ajá. Cuando vuelvo a la Argentina, ya en el año 93, sale acá la terazocina, con el mismo nombre comercial que en Estados Unidos. Y eso disminuyó un 25 hasta casi un 50% de cirugía prostática. Muchos pacientes, no obstante eso, son medicamentos que mejoran, y luego sale el finasteride, que es otra medicación que disminuye el volumen prostático. Y hace crecer el cabello. Y hace crecer en algunos hace crecer el cabello. Como verás, yo no tomo finasteride. Pero sí, eso modifica un poco. No obstante, hay indicaciones, ¿no es cierto? El paciente que hace una retención, es decir, lo peor que le puede pasar a un paciente prostático es de golpe no poder orinar. Hay que colocar una sonda. Emergencia. Es una emergencia bastante molesta. Hay que colocar una sonda, dejarlo pasar un tiempo, retirarla. Bueno, algunos no retoman la micción espontánea.
esos van a cirugía. Los pacientes así que orinan sangre por su próstata en forma recurrente van a cirugía. Pacientes que tienen o divertículos vesicales por la próstata, cálculos, también van a cirugía. Y está discutida, pero los pacientes que tienen infecciones a repetición por su problema prostático tienen que ir. La medicación no previene la terazocina, que ahora hay muchos derivados, no previene una cirugía, pero en algunos pacientes, el paciente que tiene sintomatología leve a veces se lo observa, ni se le da tampoco. Paciente con sintomatología moderada, digamos, puede tomar medicación y severa, y ya con sintomatología severa se los opera. Quizás la medicación sí, si ve como que no cura, pero adenoma de próstata, pero a lo mejor posterga la cirugía. Sí, y hay pacientes que, hoy tenemos pacientes grandes, ¿no? Es muy común, yo la otra vez hacía estudios y entré justo a la casualidad, todos arriba de 80 años. Es decir, hoy tenemos pacientes de arriba de 80 años y con muchas comorbilidades. Y a veces no se pueden operar y con una medicación se alivia. Hablando de los alfa bloqueantes, esto es que ustedes lo habrán visto, y yo como clínico y cardiólogo también lo veía, que uno siempre le decía a los pacientes, fundamentalmente, si eran hipertensos y ya estaban tomando otra droga como hipotensor, que tengan cuidado con la primera dosis del alfa bloqueante, porque muchos les daba lipotimia y hasta desmayo, ¿no? Bueno, ahora han salido primos hermanos de esa terapia. Para disminuir que disminuye. Sí, claro. Pero lo mismo, hay que tener cuidado. Hay pacientes que no lo toleran directamente y no lo pueden tomar. Claro. Eso también, no tolerar la medicación es una indicación quirúrgica. Claro, eso es bueno, pero creo que es un poco importante para la audiencia que si toman estos alfa bloqueantes para la próstata, así tienen su edad, porque los ancianos también tienen la frecuencia de que manejan mal, digamos, los mecanismos vasopresores, tienen hipotensión ortostática y demás, ¿no es cierto? Y en esos pacientes es más frecuente entonces que no se quiebren la cadera por una caída, pero pasa, ¿no es cierto? Es una visión global de clínico. Y me dice, anoche tuvimos que llamar a emergencia porque fue al baño y se cayó. Claro. Sí, pasa. Claro. Es común. Y otra cosa también, hablando de caídas por la especialidad de ustedes, el famoso síncope miccional. Es aquel que deja con hacer mucha gana de orinar, deja reprimir la vejiga grande. Yo eso lo he visto como clínico, que me han llamado de urgencia cuando no había UCM ni Cruz Verde, y mi marido estaba orinando, parado, se cayó. Entonces, ahí le decíamos, bueno, primero que no deje tener tanta ganas de orinar, y segundo que cuando vaya a orinar lo haga de sentado, para disminuir la posibilidad. Y si es un prostático puede hacer una retención por la sobredistensión. Claro. Exacto. Eso es importante. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos unos minutitos más, así que si quieren hacer algún redondeo, yo creo que nos quedaría para terminar próstata el tratamiento quirúrgico de la próstata. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque también hay un mito en esto, en el tratamiento quirúrgico de la próstata. Cuando un paciente se va a operar de próstata por una hiperplasia, es decir, un agrandamiento benigno, pregunta, ¿me va a sacar toda la próstata, doctor? Bueno, ahí es donde tenemos que diferenciar. Cuando se hace una prostatectomía radical, es decir, cuando se saca toda la próstata, solamente es en una patología, el tumor maligno de próstata. ¿Sí? Por la complejidad de la cirugía y las complicaciones intra y posoperatorias que acarrea, se hace con intenciones curativas en un tumor de próstata. Si es una hiperplasia, un agrandamiento benigno, se hace lo que es la adenomectomía, que recién vos la comentabas, o técnicas endoscópicas. Hoy por hoy se está tendiendo a la medicina a ser cada vez menos invasiva. ¿Para qué? Para que el paciente se reinserte socialmente más rápido y las complicaciones sean menores. Entonces, antiguamente cuando nosotros teníamos una próstata, algunos hablan de 50 gramos, otros hablan de 70 gramos. Cuando teníamos próstatas grandes, hablábamos de cirugía a cielo abierto. Hoy por hoy la tecnología nos ayuda a operar
vía endoscópica próstata de diversos tamaños con evoluciones excelentes. Entonces, la conocida RTU de próstata, o estamos hablando hoy en día de técnicas bipolares de resección endoscópica, es decir, próstatas grandes, técnicas bipolares, donde tenemos mejores tiempos quirúrgicos, donde podemos extendernos más o donde tenemos menor índice de complicaciones intra y postoperatorias en próstatas grandes, y eso ha hecho un cambio radical en lo que es cirugía prostática. Como te decía anteriormente, antes próstatas que eran a cielo abierto, hoy en nuestro medio se opera... se pueden solucionar por vía endoscópica. Exactamente. Bien. Gustavo, vos, recientemente has comprado un equipo, por eso lo ha traído acá a San Francisco, que es una cosa muy importante para que el paciente tenga una alternativa más de cirugía endoscópica, por supuesto, ¿no es cierto? Bien. Sí, no, la Contanos un poquito. Esta nueva técnica, la cirugía endoscópica fue un gran cambio a partir de la década del 30, cuando se empieza a implementar, bien después de la Guerra Mundial, cuando se mejoran también todo el sistema de ópticas, el sistema eléctrico. Esto se inventó en Harvard, en la Universidad de Harvard, un pedal para corte y otro para coagulación. Eso hace que se pueda cortar y coagular con dos pedales distintos. En la década del 70 las ópticas Hopkins, tipo Hopkins, fueron la gran revolución, y la cirugía endoscópica fue un gran avance hasta la actualidad, donde se lo nombraba como el gold standard o la regla de oro para próstatas, como decía Gustavo, de 60 gramos. Un urólogo promedio reseca 1 gramo de próstata por minuto. El inconveniente es que usaba agua tridestilada por el tipo de energía eléctrica, y esa agua se absorbe en el organismo, y si uno demora más de 60 minutos puede traer problemas severos para la salud del paciente. Entonces nos limitaba un poco el volumen. Hoy ya no se habla más de la regla de oro, se habla de la opción, la RTU como otra opción terapéutica. Está la técnica bipolar, que es una RTU modificada con un tipo de energía distinto, donde se usa solución salina. La solución salina con los métodos antiguos no cortaba debajo del agua, con sal no corta la electricidad. Con este método nuevo sí, entonces se puede cortar y coagular a la vez, lo cual ya es un gran avance en tiempo, porque antes había que cortar y luego coagular. Ahora corta, coagula. Bien. Y no tenemos límite, podemos operar próstatas más grandes. Es decir, que prácticamente podría ir desapareciendo la cirugía abierta. Otro tema que quiero desmitificar es que el paciente viene y dice: me voy a operar y voy a quedar impotente. Y no es así, no está relacionada directamente la potencia sexual con la operación prostática. Es decir, en algunos pacientes, al sacar ese tumor benigno que molesta, mejora la potencia sexual. Lo que sí queda todo paciente operado es con eyaculación retrógrada, es decir, cuando tiene relaciones, el semen no sale hacia el exterior, sino que se va a la vejiga. El paciente queda estéril, pero estamos hablando de un grupo etario elevado, entonces eso lo aclaramos, ¿no? Porque puede tener una pareja de 30 años menos que quiere tener un hijo. Es importante. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo, así que resta agradecer a la audiencia, los fiel que nos siguen, que doy fe desde hace varios años, a los cuales agradecemos mucho, y por supuesto a los profesionales invitados, muchísimas gracias, y dejamos entonces el mensaje de que el segundo jueves del mes de septiembre, del próximo mes, los vamos a tener a los especialistas en neurología, que nos van a hablar de distintas patologías, como es, y ya hemos dicho, la litiasis renal, la infección urinaria, la vejiga neurogénica, la impotencia sexual, que eso es un tema importante y que está muy en boga y que realmente ha cambiado la vida a mucha gente, así que tenemos todavía para hablar de urología por un tiempito más. Gracias nuevamente y buenas noches. Gracias. Jorge. Hasta luego.